Bienvenidos y bienvenidas a este último módulo de nuestro curso inicial de formación bíblica. Estamos en el módulo número 13 y vamos a ver el libro del Apocalipsis. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que iniciamos esta formación? ¿Cuántas cosas hemos aprendido? ¿Cuántas cosas nos han cuestionado? ¿Cuántas preguntas todavía no resueltas? Y como decía alguna vez alguien, terminando este curso, como que nos sentimos preparados para empezar este curso. Y no queremos terminarlo sin ver algo del libro del Apocalipsis, el libro de la esperanza. Un libro que se puede transformar en una fuerza liberadora, en una fuerza de confianza en nuestra fe, pero que al mismo tiempo se puede convertir en un libro de terrorismo religioso. Mucha gente no lo lee, mucha gente prefiere no hablar de este libro porque le han metido en la cabeza una serie de ideas tenebrosas que habla sobre el fin del mundo, que todo esto se está cumpliendo ya. Curiosamente, el libro del Apocalipsis en ninguna parte de sus 21 capítulos habla sobre el fin del mundo. Propiamente el Apocalipsis nos habla del fin de la historia, del fin de un tiempo doloroso de las comunidades cristianas que tenían una esperanza de la llegada del reino de Dios y están sufriendo persecuciones, están sufriendo rechazos, están sintiéndose marginadas, muchos hermanos y hermanas han sido asesinados y se preguntan hasta cuándo va a pasar esto. Y es entonces que surge un hombre de Dios llamado Juan que decide poner por escrito unas visiones, unas revelaciones. Eso significa la palabra Apocalipsis, revelaciones. Unas revelaciones, decimos, de lo que Dios le ha adelantado, de lo que ha ocurrido ya en el cielo y que están esperando que se venga a cumplir aquí en la tierra. Este es el libro que nos vamos a encontrar ahora. Le quiero invitar a que estén muy atentos, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con la Biblia, con el folleto en mano para poder hacer un estudio que nos permita descubrir la honda esperanza que se nos quiere dar en este momento. Hay como tres claves que nos van a ayudar en la interpretación del libro del Apocalipsis. La primera es la clave histórica, es decir, entender cómo estaba la situación, las cosas en ese momento. Hay dos elementos en la clave histórica que deberemos tener muy presentes. El primero es la persecución que sufren de parte de Nerón, y esto aconteció más o menos entre los años 66 y 70. Una persecución que puso en crisis a las comunidades, esperanzadas en que el reino de Dios tenía que llegar pronto, y lo que llega es Nerón con todos los soldados romanos para matar a los cristianos. El segundo evento es una segunda persecución que se suscita aproximadamente 30 años después, hacia los años 90-95, por parte del emperador Domiciano. Ambas persecuciones crean cierta incertidumbre, desconcierto en los cristianos. Y es entonces cuando Juan decide redactar propiamente una catequesis que, utilizando una serie de elementos un tanto desconocidos para nosotros, quiere dar un mensaje que por ahora es lo más importante tener claro. El mensaje central es: estos eventos históricos, por muy dolorosos, por mucha muerte que conlleven, no son el final de la historia. La última palabra en la historia la tiene Dios, y precisamente el Apocalipsis va a revelar a través de la catequesis que Dios dentro de muy poco hará su intervención en esta historia para acabarla e iniciar una nueva historia, eso que nosotros llamamos la historia de la salvación. Una segunda clave es la clave simbólica, que es quizás la que ha generado mayor confusión a la hora de leer e interpretar el libro del Apocalipsis, porque los símbolos generalmente pertenecen a una cultura y a un tiempo determinado. Es decir, los símbolos que nosotros vivimos aquí en nuestro país no necesariamente tienen que significar lo mismo en otros países. Cuando un significado es universal, estamos hablando de un signo convencional. Por ejemplo, la luz roja de un semáforo en cualquier país va a significar detenga el carro. O si vemos una calavera con dos huesos cruzados, es señal de peligro mortal. Sin embargo, los símbolos no son convencionales, son particulares, pertenecen a una cultura. Por ejemplo, entre nosotros en América Latina, regalar flores, regalar rosas, un ramillete, es señal de cariño, de amistad, de cercanía.
Sin embargo, en algunas culturas africanas, regalar flores significa desearle la muerte a esa persona. O podemos ver otro ejemplo. En las mismas culturas africanas, darse un beso un hombre y una mujer aún en la mejilla puede ser considerado un gesto de mala educación poco agradable. Mientras que para nosotros latinoamericanos darnos un beso en la mejilla, incluso dos besos en la mejilla, significa mucho aprecio. ¿Cuál es el problema entonces? Que cuando tenemos un símbolo, si no conocemos qué es lo que significa en el ambiente donde fue escrito, corremos el riesgo de hacer malas interpretaciones. Así pues, el libro del Apocalipsis tiene símbolos que podemos interpretarlos mal. Por ejemplo, el símbolo este de la bestia cuyo número es el 666. Este símbolo fue escrito en un contexto y en un momento con un significado muy preciso. Quienes leían el libro seguramente habrán asentido y habrán puesto hasta una sonrisa en sus labios, sabiendo que se refería a aquellas autoridades que estaban ocasionando mucho sufrimiento. 20 siglos después, sin entender el contexto en el que es escrito el Apocalipsis, todavía encontramos personas que quieren identificar a esa bestia del número 666 con algún personaje de nuestro tiempo, un presidente, un político, un líder religioso. Y todo esto es un verdadero error. Y otro ejemplo que es muy común, cuando se habla de los 144,000 salvados, no faltan los grupos religiosos que quieren decir que es un grupo pequeño, por lo general los miembros de ese grupo o de esa confesión religiosa, cuando en su tiempo el símbolo del 144,000 es el resultado de la multiplicación de 12 por 12 por 1000. 12 es el número de la organización, es un símbolo que significa organización. Por eso en el antiguo Israel se tenían que formar 12 tribus. Y cuando Jesús llama a sus discípulos, en determinado momento llamó a 12 apóstoles para que lo acompañen. La multiplicación de las tribus por los apóstoles, es decir, el antiguo Israel y el nuevo Israel, que es la iglesia, multiplicado 12 por 12 da 144. Y el 1000 significa una cantidad incontable. Así que 144,000, en vez de ser un número reducido, selecto de salvados, en el símbolo dentro de la cultura en que se escribe el Apocalipsis, quiere expresar más bien un número infinito de personas. Porque ya hemos visto en los cursos de evangelios, en los cursos de hechos de los apóstoles, que la mayor novedad que Jesús nos trae es que Dios no quiere que nadie se condene. Dios quiere que todos se salven. Recuérdense lo que dice Jesús en el capítulo 17 de Juan. Padre, te doy gracias porque a todos los he salvado. Todos, menos aquel que no se quiso salvar. Entonces será muy importante en nuestro módulo acercarnos y estudiar detenidamente y ojalá, de ser posible, memorizar los diferentes símbolos, colores que van a aparecer, verde, rojo, negro, el arco iris, animales como el dragón, la serpiente, caballos, leones, bueyes. Aprender todos estos símbolos para poder leer el Apocalipsis nos va a ayudar a sacarle mejor resultado a nuestra lectura. Y la tercera clave es la clave teológica. Es decir, el Apocalipsis fue escrito para una comunidad cristiana que está siendo perseguida, que está un poco confusa, y ahora lo que quiere dar a conocer el autor entre tantos símbolos es una cosa que vale la pena resumirlo ahora. El Apocalipsis quiere decir que la victoria final le pertenece a Dios y que nunca los poderes del mundo, los poderes malévolos, estos que causan tanto sufrimiento, van a tener la última palabra. Nuestro Dios es un Dios de vida y nuestro Dios de vida decidió que su Hijo venga al mundo para mostrarnos el camino de la salvación. Y ese camino fue firmado por Jesús con su propia sangre muriendo en la cruz. Gesto de amor que el Padre aceptó resucitándolo. Y ahora le entrega a este mundo y por eso el Cordero de Dios va a limpiar todo el mundo de maldad, va a limpiar los bosques, los ríos, las montañas, una pequeña porción de la humanidad que se ha contaminado con la idea de salvar a la inmensa mayoría.
e iniciar una nueva historia de la salvación, eso que nosotros llamamos el reino de Dios. Así que en nuestra lectura debemos siempre tener presente que el eje transversal de todo el Apocalipsis es nuestra profunda certeza, nuestra confesión de que el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, va a ganar esta batalla. ¿Cómo va a estar dividido este módulo que vamos a desarrollar ahora? Son 5 los temas que vamos a trabajar. Si ustedes tienen en su mano el módulo, pueden irlo revisando conmigo. El primer tema es un poco precisamente ver cómo en la lectura del Apocalipsis a veces nos movemos entre la felicidad que añoramos y el temor que tenemos. Algo que lo vivimos en cada generación. Un deseo que tenemos de que nos llegue la felicidad, la realización, la salud, la vida, y sin embargo cada cuanto nos topamos con persecución, opresión, marginación, enfermedades, dolores. ¿Cómo interpretarlo eso? En este primer tema nos vamos a encontrar con algunas claves que nos van a ayudar a interpretar este momento. En un segundo tema veremos el Apocalipsis ahí en clave histórica y veremos algunos datos generales de la obra. Por ejemplo, quién lo escribió, cuándo se escribió, dónde se escribió, para quiénes se escribió este libro. En el tema 3 nos vamos a acercar al estudio del Apocalipsis en clave simbólica. Aquí va a ser muy importante que mientras vayamos estudiando los símbolos y su explicación conforme al módulo, les invito a que vayamos leyendo en la Biblia los textos para que vayamos poniendo cada símbolo en su contexto. De esa medida, al hacer la lectura, ya podemos ir de alguna manera sospechando, aprehendiendo lo que quiere decirnos de alguna manera el autor sagrado cuando utiliza esos símbolos en el libro del Apocalipsis. En el tema 4, veremos lo que hemos dicho ahora al final de nuestra intervención, el Apocalipsis en clave teológica. Es decir, aquellos elementos que nos permiten a nosotros llenar a esta iglesia de esperanza, reilusionarnos de que la maldad no es el fin, que por encima de la maldad del mundo, que por encima de las dificultades que vamos viviendo, que por encima de las epidemias, de los desastres naturales, de los malos gobiernos, de la corrupción, siempre la última palabra la tiene el Señor. Como creyentes, como cristianos comprometidos, nunca debemos olvidar que Jesús ya venció la muerte y que el proceso de esta vida nueva para toda la humanidad es algo irreversible. Y esto el Apocalipsis quiere ayudarnos dándonos esperanza. Finalmente, en el último tema, en el 5, haremos una celebración litúrgica sobre el Apocalipsis ayer y hoy. Porque vale la pena decir que todo lo que se puede estudiar, no solo del libro del Apocalipsis, sino de todos los libros de la Biblia, siempre debe terminar, concluir con un espíritu celebrativo, con un espíritu religioso, porque no estudiamos, no nos metemos en el mundo de la Biblia solo para conocer anécdotas, solo para conocer detalles, solo para aprender unos nuevos conocimientos. Lo hacemos como creyentes, buscando que la Biblia se transforme en palabra de Dios. No se olviden, como siempre les sugerimos en todos los cursos, que llegando al final de este itinerario de formación que hemos hecho, nos dispongamos siempre a tomar algo más de lo que decimos. En el Centro Bíblico queremos abrir la puerta para un estudio, pero somos conscientes de que todavía hay mucho por aprender. Por eso tenemos una bibliografía al final con unos cuantos libros que el Centro Bíblico los tiene digitalizados, que están a su servicio. Si ustedes no lo tienen, avísennos, escríbanos, se los hacemos llegar para que sigan ahondando. Como siempre, recordarles que para este curso, igual que para todos los cursos, cuentan ustedes con todo el equipo del Centro Bíblico para ayudarlos con sus preguntas, sus inquietudes, dudas, interrogantes que les puedan surgir. Y una vez que hayamos terminado este curso, seguramente a ustedes les va a pasar lo mismo que nos pasó a nosotros en un momento, que nos quedamos con mucha hambre, con mucha sed de aprender más. El Centro Bíblico va a tratar de seguir ofertando cursos, espacios para reflexionar, para seguir ahondando, para seguir haciendo de esta palabra de Dios un eje transversal que cruce nuestra vida. Que el Señor de la vida nos acompañe
y que tengamos un muy buen curso. Buen estudio y buen provecho.